Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lautaro Valenzuela, soy abogado laboralista egresado de la Universidad de Buenos Aires. La idea de este video es hacer una aproximación, una crítica fundada al anteproyecto de reforma laboral que está promoviendo el Poder Ejecutivo Nacional en cabeza de Mauricio Macri. En principio lo que hay que decir es que este anteproyecto va en simultáneo con dos proyectos adicionales, uno de carácter fiscal y otro de carácter previsional, los que asegurarán, según indica el discurso oficial, mayor generación de empleo privado y de calidad, mayor inversiones y mayor competitividad de la empresa argentina, dado los altos costos laborales que tiene, según dice el discurso oficial, la Argentina. Para empezar, el proyecto de reforma laboral debemos decir como caracterización que es altamente regresivo en materia de derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, lo que en principio viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el principio protectorio y el principio de progresividad que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la Argentina es parte. En segunda medida, ya entrando en el análisis del anteproyecto de reforma, el mismo se estructura en tres partes. El primer capítulo tiene que ver con el blanqueo laboral propiamente dicho. En ese caso hay una intención de registrar las relaciones laborales que están informalizadas hoy en día. Ya digamos, relacionado con eso, tuvimos un blanqueo no de trabajadores sino de capitales el año pasado, con lo cual este es el segundo blanqueo, la segunda amnistía que promueve la administración de Mauricio Macri, siempre para beneficio de los grandes empresarios. Acá no hay ningún beneficio tangible para los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. El anteproyecto lo que establece es la extinción de la acción penal para los casos de evasión de los conceptos de la seguridad social, la condonación de las deudas por capital e intereses en concepto de seguridad social, la quita de los empleadores del registro de empleadores con sanciones laborales, del REPSAL, entre otras. Otra de las grandes desventajas que tiene esta ley es que le quita al trabajador la posibilidad de accionar judicialmente para reclamar las multas que establece la ley 24/13. En este caso le entrega esa capacidad, esa legitimación activa para reclamar judicialmente al ANSES, cuando es un crédito claramente de carácter laboral y que además tiende a indemnizar un daño material que le generó justamente el trabajo en negro de años. El beneficio, entre comillas, que establece la ley es el reconocimiento de aportes y contribuciones por un plazo total de 60 meses, es decir, 5 años. Si el trabajador prestó servicio durante 10, bueno, solo se le van a reconocer 5 años. En cuanto a los plazos, el empleador tiene 360 días, casi un año, para acogerse al régimen de la presente ley. Como decíamos, hay una reducción total de los aportes y contribuciones a cargo de los empleadores, no tiene ningún costo en este proyecto de ley, anteproyecto de ley, sino que el costo es solventado total y exclusivamente por los trabajadores. Como decimos siempre, hubo varios intentos de blanqueo laboral en los últimos años, ninguno tuvo resultado cuando se quiso perdonar la deuda, ninguno generó trabajo registrado. En segunda medida, lo que tiene la segunda parte del anteproyecto de reforma es la mutilación, la destrucción de la ley de contrato de trabajo, lo cual es definitivamente un retroceso de casi 50 años en la materia. La ley de contrato de trabajo, para quien no sabe y no tiene por qué saberlo, es el conjunto de derechos y garantías que tienen los trabajadores y las trabajadoras para hacer frente al poder del empleador, al poder sancionatorio, al poder de organización, al poder del capital en sí mismo. Bueno, en este caso, desde el principio ya de la ley de contrato de trabajo, desde la definición del concepto de trabajo, se intenta cambiar la esencia natural del derecho del trabajo, que es un derecho protectorio para el trabajador, que es quien cuenta con una disminución en las relaciones de poder frente al empleador. En principio lo que establece esta reforma en la ley de contrato de trabajo es que le agrega al concepto de trabajo la cooperación entre las dos partes. En ese sentido ahí se rompe
se quiere llevar a una situación de igualdad cuando la situación fáctica es de por sí naturalmente desigual. Otra de las cosas que incorpora lamentablemente esta reforma en la ley de contrato de trabajo es sustraer de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a dos figuras que crea la nueva reforma, que es la figura del trabajador independiente y la figura del trabajador autónomo. El objetivo, repito, el objetivo es sustraer de la aplicación de la ley de contrato de trabajo a figuras convencionalmente bajo relación que se desempeñan bajo relación de dependencia. Pero no termina ahí. Otro de los grandes retrocesos tiene que ver con la prescripción de las acciones laborales. Hoy en día la prescripción para iniciar la acción y reclamar un derecho es de 2 años y la ley retrocede y la reduce a 1 año. Es decir, el trabajador tiene solo 1 año para reclamar sus derechos, sus créditos laborales. Otro de los tantos retrocesos que establece este proyecto de reforma es la modificación del principio de irrenunciabilidad, que fue una conquista de los últimos años, que lo que establece la ley actual, la ley del artículo 12 de la ley de contrato de trabajo, es que será nulo y sin valor cualquier acuerdo de partes que reduzca los derechos establecidos en un estatuto, en una convención colectiva, en la ley y en los contratos individuales. Bueno, el proyecto de reforma elimina la parte de los contratos individuales, haciendo una trampa solapada, para que los contratos individuales puedan sí reducir los pisos mínimos de derechos que tienen los trabajadores. Otro de los grandes retrocesos es la regulación en materia de subcontratación y tercerización. Se elimina específicamente se elimina la responsabilidad solidaria de las grandes empresas en los casos de subcontratación. El artículo 30, que es el que establece la responsabilidad solidaria, con este proyecto de reforma se agrega la extinción de la responsabilidad solidaria en casos de seguridad, limpieza, mantenimiento, transporte, con lo cual todos los trabajadores que se desempeñan en una actividad de esa característica solo van a poder dirigir su reclamo ante el contratista y no ante el empresario usuario de su prestación de servicio. Este es un pantallazo más o menos generalizado de los graves retrocesos que establece esta reforma laboral. Esperemos que las centrales sindicales y los bloques los bloques parlamentarios se opongan definitivamente a lo que entendemos es una afrenta y lesiona la integridad, los derechos humanos, los intereses y los derechos en general de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina.